a Vivir Despiertos, Víctor Adrián Podcast, aquí para los amigos de Mindalia Radio, Mindalia Televisión. Y hoy doy la bienvenida aquí en este programa a dos amigos que conocí hace un par de semanas, que me pareció que hacían un trabajo interesante. Ya solo su energía ya me decía, yo quiero saber más, qué es lo que hacen estos chicos. Pero antes de comenzar vamos a hablar de Tantra clásico versus Tantra... Neotantra. Pero antes de eso, todos los amigos que pasan por este programa me gusta preguntarle qué significa para ellos. Bueno, bienvenida Mar Delgado. Gracias. Bienvenido Juanjo. Gracias. De Simply Coaching. Me gusta preguntarles qué significa para ustedes o qué es vivir una vida despiertos y qué significa el despertar para vosotros. Para mí, vivir una vida despierta es estar en este plano, gozándotelo, con la máxima libertad y la máxima fluidez. Me gusta. Para mí vivir una vida despierto es pues sobre todo cortar con el velo del pensamiento discursivo, poder estar en el mundo físico, o sea, en este, aquí, con lo que existe, y luego pues ser personas funcionales, o sea, que podamos ser funcionales en todas las áreas de nuestra vida y coherentes. ¿Qué tiene que ocurrir para poder despertar realmente, poder ver esta realidad tal cual es y poder vivir este mundo físico con esa funcionalidad? ¿Tenemos que despertar algo para poder hacer eso realmente? No hay que despertar nada, el despertar es un proceso totalmente destructivo. O sea, lo que hay que hacer es destruir todas las fijaciones mentales que hemos ido creando. Nadie nos puede dar nada que no tengamos, eso es una realidad. O sea, la energía de vida, que es la que te cura las heridas cuando te cortas, está en todos los cuerpos. Lo único que muchas veces no se puede expresar porque está capada por bloqueos físicos y mentales. Entonces hay que desbloquear todo eso. Desbloquear todo lo que no deja que suceda toda esa fluidez. Efectivamente. Una de las herramientas antes de comenzar el programa, y que también en la sección antes de este programa utilizábamos, era la danza. Y vosotros practicáis la danza Tandava. Esta podría ser una de las herramientas para esa fluidez. Y cuéntanos un poquito qué es la danza Tandava. La danza Tandava, para los practicantes de Tantra Shivaíta, bueno, es la única práctica física que realizamos. Y es una danza que tiene muy pocas reglas y pues la practicamos primero para que el cuerpo esté abierto, esté libre de tensiones. Entonces eso ya nos permite deshacernos de densidades energéticas que casi siempre vienen por emociones que no nos hemos permitido sentir, pues empezar a permitir que eso, se abran puertas y ventanas y salgan, porque realmente no están para quedarse. Me llega la palabra liberación. Un poco de liberación emocional, liberación del residuo que nos dejan las emociones que no nos permitimos sentir. Y luego para nosotros la experiencia no dual no funciona sin un cuerpo que es uno con él mismo. Si el cuerpo está partido por aquí, a la altura del diafragma, es muy difícil que experimentemos la no dualidad. Hablas de diafragma, de ansiedad. Imagino que los beneficios de esta práctica también son infinitos. Sobre todo, creo que escribías algo el otro día sobre la ansiedad y el diafragma, ¿no? ¿Cómo respiramos? Bueno, la ansiedad es eso, ¿no?, que hemos hablado. Cuando hay muchas emociones, recibimos el impacto de muchas emociones. Que a nosotros de dónde vengan las emociones nos da igual, porque pueden venir de 200.000 sitios. Pero lo que nos importa es el correcto reciclado de las emociones. Entonces, ¿por qué no se reciclan las emociones? Y eso crea patrones de estrés, de ansiedad, de depresión, de todo, ¿no? ¿Por qué no reciclamos las emociones? Primero, porque no sabemos utilizar la mente, las sobreexplotamos, todas las emociones que entran, en vez de que entran, estar presentes, vivirlas y que salgan, eso se alimenta, las creamos una y otra vez y tal, y luego porque el diafragma está bloqueado. El diafragma es el filtro emocional del cuerpo. Entonces, simplemente este tipo de respiración, donde se divisa la tripa
y el diafragma se mueve, es básica, deberíamos de estar constantemente moviendo el diafragma. Y entonces, cada persona que tiene un patrón de ansiedad, un patrón de estrés, tú le miras y el diafragma está bloqueado, siempre, 100%. Entonces no pueden drenar, se quedan ahí y siguen impactando emociones, y solo drenan cuando colapsan. Cuando colapsan, el cuerpo colapsa, entonces ahí hay una gran crisis, que es sana, pues si no morirían, entonces ahí drenan todas las emociones y luego vuelven, pero al no tener la práctica, pues siempre vuelven a lo mismo. Vale, bueno, iremos profundizando poco a poco a lo largo de este programa en todo lo que vais hablando, pero el hilo central es Tantra clásico versus Neotantra. Neotantra. Vamos a por ello. Vale, adelante. Cuéntanos un poquito, introdúcenos a este concepto. Bueno, el Tantra que nosotros practicamos, el Tantra Sivaita, pues tiene un origen muy antiguo. Está situado en el origen en la antigua cultura del Valle del Indo, en la Edad del Bronce. Ahí aparecen las primeras imágenes de Shiva. Y bueno, esta sabiduría de aquella cultura que se sabe poco, pero lo que se sabe es interesante. Primero, que era una cultura matrilinaje y tenía una tecnología increíble, avenidas enormes, depósitos de agua que todavía no filtran ni un poco a estas alturas. Pero lo que no tenían, que eso era muy interesante, era ni murallas, ni se ha encontrado nada que indique que había un ejército. No había templos, o sea, no había personas que ostentaran la relación con lo divino, más que otras. Todas estas cosas son muy interesantes. Esa civilización no se sabe muy bien cómo desaparece, pues o por una catástrofe natural o por alguna invasión, y esa sabiduría se mantiene. Luego aparece en los agamas, y está claro que yogis y yoginis que practicaban esa vía, de alguna manera sobrevivieron, y de repente, a principios de nuestra era, en Cachemira, resurgen. Es un lugar de mucho paso y resurge, tiene un gran esplendor y mucha gente interesada por la vía espiritual iba allí a recibir enseñanza de esos yogis y yoginis en Cachemira. Bueno, esto es el Tantra, un poco lo que es el Tantra Sivaita. Es una vía donde la mujer se la considera como más dotada para la experiencia mística que el hombre, simplemente por estar en cuerpo de mujer, que al fin y al cabo es una casualidad. Y es una vía directa a través de la práctica, y es una vía basada en eso, en una práctica física con el cuerpo, también que abrazaba pues, el arte como parte del yoga, cosa que también en ese momento era bastante rompedor, ¿no? Abrazaba la música, la danza. Y bueno, que tenía, la verdad es que chocaba bastante, ¿no?, con el resto de vías y de religiones que había entonces en la India. Lo que llamamos el hinduismo, que el hinduismo es una amalgama de un montón de cosas, ¿no?, que los occidentales a veces lo reducimos en el hinduismo, pero en el hinduismo se mezclan muchas cosas, pero eran bastante chocantes, ¿no? Chocantes en sus prácticas, porque en el Tantra Sivaita no tenemos prescripciones ni prohibiciones. Se supone que tú tienes una consciencia y que nadie te tiene que decir ni cómo tienes que alimentarte, ni cómo tienes que relacionarte, ni es obligatorio realizar ningún ritual, porque son solo símbolos externos, ¿no? Entonces es como una conexión con la fuente. Las vías espirituales nacen todas de la consciencia, entonces en vez de ir por las ramas, vamos a conectarnos directamente a la consciencia. Entonces es un camino muy rompedor. Y esto es el Tantra Sivaita. ¿Y qué es el Neotantra? Bueno, te lo paso, pero no hablar yo todo el rato. El espiritual cáncer. Me ha pasado la parte difícil. La parte difícil. Oye, si quieres me puedes devolver, ¿eh? No, que yo también quiero hablar.
Bueno, bien, los agamas luego se vuelve a escribir en los Tantra Sutras, ¿no? Bueno, entonces es una sabiduría que siempre ha estado ahí. Entonces, pero eso es el tantra clásico, es el tantra, el origen del tantra. Lo que pasa es que al ser una vía espiritual feminista y al ser una vía espiritual que no se podía manipular, ¿vale? Porque, por ejemplo, los monjes budistas eran terratenientes, o sea, había una jerarquía, eso el tantra se los cargaba. El tantra ha influenciado, ya paso al neotantra, pero el tantra ha influenciado pues todo lo que es el Tao, el Zen, otras muchas vías espirituales, ¿vale? Desde ahí. Pero el tantra es una vía espiritual única, que no se mezcla ni con el hinduismo ni con nada más, es única, y eso es importante remarcarlo. Entonces, ¿qué pasa? Años 60, muchos occidentales de América y de Europa van a la India, ¿vale? De excursión, ahí pues que tienen intrigas espirituales, van a la India y muchas intrigas espirituales y mucha represión sexual, ¿vale? Entonces llegan a la India y empiezan a conocer cosas, no sé qué, tal y cual, maravilloso, tal, empiezan a hacer empiezan a probar muchos tipos de cosas. Y dentro de todas las vías espirituales que encuentran, el Tantra es la única que no rechaza el cuerpo ni la experiencia sexual, de alguna manera. O sea, el Tantra, como lo abarca todo, pues habla de todo. Entonces dijeron, Tantra, esto habla de vida sexual. Entonces se centraron en el Tantra. Entonces volvieron a Occidente y dijeron, hay una cosa que es el Tantra que tiene en cuenta el sexo y que si haces sexo de manera presente, pues te puedes iluminar, ¿no? Entre todas las personas que hicieron eso, hubo una de mucho nombre que se llama Osho, que fue la principal razón por la que a partir de ese momento la mayoría de talleres que se hacen son del neotantra y el tantra clásico queda perdido. Queda perdido porque él mismo no lo entendía y él pues bueno, hizo una serie de cosas lo mejor que pudo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se empiezan a hacer talleres de tantra enfocado a la pareja y al sexo. Pero vamos a pararnos ahí. ¿Por qué lo hizo lo mejor que pudo? Porque si hubiera... ¿Qué cosas crees que no hizo correctas? A ver, mira, nuestro trabajo, el tema está que el Tantra Shivaita es una vía espiritual directa al despertar que da unos resultados súper rápidos. Y esa vía espiritual se ha perdido. Se ha perdido, no la hace nadie. El que yo sepa, en Europa la hacen 3 o 4 personas. ¿Vale? Entonces, ese Tantra Shivaita, hay un punto de inflexión que es cuando los occidentales han ido a la India regresan, ¿vale? Y un indio, que es Osho. Entonces, claro, si él hubiera entendido la profundidad de la vía, no lo hubiera enfocado de la manera que él la enfocó. ¿Sabes? Ni con respiraciones forzadas, ni con retenciones de perineo, ni con nada de eso. ¿Vale? Veía que escribías el otro día, Juanjo, como que de hecho yo vengo de practicar muchas meditaciones activas de Osho, que podían incluso perjudicar al sistema nervioso. El Tantra tiene una dirección muy clara, que es relajar el cuerpo y volver al estado natural. Todo lo que sea artificioso es contrario. Todo lo que sea mental, una técnica, algo que tienes que hacer, algo que tienes que forzarte, es contrario. Sí, sacudirte e hiperventilarte es lo contrario al estado natural. O sea, el Tantra no es una vía trascendentalista, o sea, que busca un estado en el que no estás. Entonces, todas esas técnicas, ¿no?, que te sacuden, te hiperventilan, ¿no?, que te producen una catarsis, al final estás diciendo al cuerpo sí, no, sí, no, sí, no, y tu cuerpo no tiene claridad, o sea, no se relaja. Entonces, para personas que están tremendamente bloqueadas y no sé qué, pues se pueden sentir bien, pero es bastante antitántrico. Las meditaciones activas es bastante antitántrico desde el punto de vista que nosotros entendemos el Tantra, que busca un cuerpo fluido, busca relajarte en el estado natural, no hay nada que alcanzar fuera de este estado. Yo imagino que Osho en esas meditaciones activas lo que va buscando es lo que hablábamos antes de las liberaciones de todas esas cargas energéticas que tenemos que liberar para que vaya saliendo ese cuerpo más relajado y más sereno. En vuestro caso, ¿qué utilizáis
para ir liberando el cuerpo de todas esas memorias energéticas densas? La danza, La la danza danza Tandava. Una cosa muy interesante que se llaman las microprácticas de presencia. Quiere decir que tú caes en tu cuerpo. O sea, hay una vida que ocurre aquí, la narrativa mental, y hay otra vida que ocurre en el cuerpo que no tiene ni idea de toda esa ralladura mental. Tú se lo cuentas al cuerpo y el cuerpo dice, ¿pero qué dices? Eso no es real. Entonces, es caer 15-30 segundos, que puede hacerlo todo el mundo, ¿eh? Estar en presencia absoluta 1 hora no puede hacerlo casi nadie. Pero estar 15-30 segundos en absoluta presencia podemos hacerlo todos. Entonces los tántricos, que son pragmáticos, ¿sabes? Pues dicen, vamos a hacerlo 50-70 veces al día. Y entonces así, primero, la narrativa mental no puede tomar fuerza, no puede tomar velocidad, porque tú la estás frenando la inercia. Y luego es como un poco como el juego de los niños de une los puntos. Es que parece que has estado toda una jornada presente cuando haces las microprácticas. Eso es lo primero que enseñamos a la gente que viene a tomar, a aprender la práctica de nosotros, a frenar la mente 50-70 veces al día. Es increíblemente eficaz para cambiar tu estado. Juanjo quiere aportar. Sí, quiero decir una cosa de esto. Aparte, los tantricas siempre han sido gente que ha estado muy vinculada al mundo. Es decir, eran mujeres con 6 hijos, vendedores de tabaco en la calle, gente que ha estado siempre muy vinculada al mundo. Entonces el tantra no aísla la práctica de la vida real. O sea, yo estoy practicando ahora mismo. Estoy respirando, estoy presente, ¿no? O sea, la práctica... Y estás haciendo algo de un pequeño Tandava que te veo ahí. Sí, no estoy... En nada yo me voy a poner... Si nos ponemos los tres así... Yo no me atrevo mucho por el micro, pero... Desde luego es mucho más desde luego es mucho más placentero que estar estático. Eso desde luego. Entonces es eso, ¿no? No aísla, ¿no? Nosotros no creemos en que cada mañana tienes que meditar, o que cada mañana tienes... No, estamos ahí, yo me como una croqueta de mi madre y me fundo con el cosmos la croqueta de mi madre. Claro, ¿no? Eso es cualquier cosa. Y yo discuto con un amigo y en esa discusión me meto de lleno en la rabia, en la frustración o en lo que sea. Entonces es una vía no dual que yo lo que quiero es tocar la vida directamente, todo el tiempo, independientemente de la experiencia. Y a mí todo lo que me llega de todo lo que comentáis, chicos, lo más que me gusta es que es experiencial. Hablábamos antes también en la sección anterior de espiritualidad práctica, que nos sirva para aquí, o sea, que podamos palparlo, ¿no? Que no se quede en esa narrativa. Y lo que me llega con vosotros, que imagino que es a través de vuestros talleres, a través de las prácticas, de las sesiones, de lo que hagáis, pues que la persona integre eso, que realmente lo pueda experimentar, ¿no? Totalmente. Si nosotros es que no queremos adoctrinar a nadie de nada, o sea, nosotros criticamos mucho, pero adoctrinar no. Entonces, ¿Por qué criticáis mucho? Porque yo no puedo dar nada a la gente que no tengan ya, pero puedo destruir los malentendidos. Entonces mi trabajo es destructivo con todo. Si hay alguien que pretende defender una verdad, pues evidentemente es una O sea, la crítica es una herramienta de destrucción. Para mí sí. La crítica de cuestionamiento constante. Y quiero decir una cosa, que creo que es importante, y tú para mí, del tema de... Porque ahora mismo se relaciona mucho el tantra con el sexo y con las parejas, ¿vale? En los textos, los tantra sutras, en los que se basa el tantra, y corrígeme si me equivoco, que tú eres la que sabe más esto, pero de 114 prácticas que tiene el Vijnana Bhairava Tantra, hay 2 que hablan de sexo. De 114 hay 2 que hablan de sexo, ¿vale? Y luego hablan de muchas otras cosas. La idea de llegar a la iluminación o al despertar, bueno, porque también es una cosa, nosotros nos dedicamos a ayudar a la gente en su proceso de despertar, o sea, es una cosa muy especial. Si quieres despertar, hay una manera de hacerlo y hay otras muchas maneras que no te van a llevar ahí, ¿vale? Eso es muy específico. Entonces, querer despertar mediante el sexo se puede hacer, pero no de la manera que se hace ahora. Porque la experiencia sexual es de las experiencias de vida donde más difícil es estar presente. O sea, es mucho más fácil estar presente con la croqueta de mi madre que con una persona desnuda.
Entonces, si quieres tener una experiencia de despertar profunda a través del sexo, tiene que ser un yogui y una yogini que tengan estados de presencia súper anclados, que nadie los tiene. Entonces, ir a un taller de tantra sexual o tal, para hacer ejercicios genitales o lo que sea, cuando no tienes un estado de presencia mantenido, es una psicosis. Es una psicosis. Entonces, eso lo hace todo el mundo. Y es como decir, no, vamos a ver, o sea, lo importante es la presencia, lo importante es la salud, y luego ya cuando ya tengas el estado mantenido en el cuerpo, pues sí, luego ya puedes utilizar la energía sexual para seguir rompiendo y para seguir destruyendo fijaciones mentales. Y es muy potente, es de las herramientas más potentes que hay, pero no de la manera que se hace ahora. Juanjo, ¿por qué qué opinas? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué nos cuesta tanto mantener ese estado de presencia en un acto íntimo con otra persona? Omar. Un cuerpo desnudo crea un montón de narrativa. O sea, el hecho ya de que consideremos que una parte del cuerpo tiene una significación súper intensa mientras una oreja no tiene ninguna, eso ya... ¿Quién está fuera de ahí? ¿Quién le pone un cuerpo desnudo y toca todas las partes del cuerpo por igual, como se hace en un masaje de cachemira, ¿no? Que es una práctica que nosotros practicamos y enseñamos? Entonces ahí ya, luego encima, si es un desconocido, todavía. Al fin y al cabo, pues no tienes quién puso la lavadora ayer, si tendremos o no hijos, dónde vamos a vivir. O sea, ya una pareja tiene una narrativa de la que es muy, muy difícil salir. Con un desconocido es más fácil, pero aún así hay un montón de condicionamiento. Solo con un cuerpo desnudo, no te digo ya si encima vas a hacer cosas. Solo estate delante y tócalo así, como si fueras un marciano que has aterrizado aquí y te ponen un cuerpo desnudo y lo tocas. ¿Quién es capaz de hacer eso? Se necesita práctica previa. Se necesita una ruptura de psicosis, una ruptura de una capacidad de salir de la narrativa y caer en el cuerpo donde no está pasando nada, tu cuerpo no distingue entre el tacto de un pene o el tacto de una mejilla. ¿Y cuánto tiempo puedes estar ahí, ¿no? Depende de eso que puedas estar presente. Entonces son cosas difíciles de alcanzar, pero no imposibles. Entonces, pues eso, juntar a gente y decir que se van a iluminar haciendo el amor, eso es una locura al final, esos psicóticos que se creen Shiva y Shakti con flores, con inciensos, y luego ya, ¿sabes? Pues lo mal que lo pase cada uno por sus vergüenzas, las mujeres a veces se sienten invadidas y luego cuestionadas. Es como, ay, si te has sentido invadida, pues es porque tú no estás en presencia. No, perdona, es que es irresponsable. Y luego todos los spiritual games, ¿no? Que aparecen ahí, todos los jueguecitos espirituales, ¿no? Te me siento invadida, esto... Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No, mantén el micrófono. Decía él ahora, trabajar y bajar al cuerpo para cultivar una energía sexual ahí más limpia, por llamarlo de alguna manera, y desde ahí para construir. Cuéntame más de esto. Construir. Nosotros no somos muy de construir, nosotros somos de destruirlo todo. Destruir. Y quedarte en la fluidez absoluta. ¿Qué quieres construir? ¿Una idea de lo que es el sexo consciente? Y ya se ha construido eso, ¿eh? Y es muy peligrosa. Espera. Es que yo creo que eso es muy interesante lo que acabas de decir, porque eso también es un malentendido espiritual del mundo del tantra muy interesante. Es decir, voy a guardar mi energía sexual o voy a sexual para luego ser creativo y poder construir en mi vida, ¿no? O sea, eso es una cosa que nosotros escuchamos mucho y yo no sé por dónde cogerlo, la verdad. Es como si hubiera algo malo por utilizar la energía sexual para tener sexo. O sea, es como decir, no, guarda tu energía sexual que a ver qué vas a hacer, ¿no? O sea, estaríais también con todo esto que dicen de la retención, por ejemplo, del semen, de que te da más energía. ¿Qué opinas de esto? A ver. Es que no puedo opinar porque me quedo anonadado. Pues anonádate, pero responde. Si es que vamos y se viene a responder. Si es que vamos a ver.
Es que eso el tema está que nosotros no jugamos en los 3 tiempos. ¿Vale? No jugamos en los 3 tiempos. No planeamos para futuro, no sé qué. Nosotros jugamos en este. Entonces, cuando juegas en este, pues la vida se simplifica. Entonces, yo quiero tener una experiencia en este momento, por ejemplo, ahora yo estoy hablando aquí en la radio, ¿no? Y quiero tener acceso a una sabiduría para poder hablar coherentemente, ¿no? Pues para eso, pues yo respiro, muevo el diafragma, estoy con los sentidos, el mundo sensorial, ¿no? Y aquí puedo leer, pues un poco eso, y manejarme con soltura. Y toda la vida pasa en este momento. Aquí, todas las estrellas del universo, todo el mundo que nos está escuchando mientras ven este momento, todo está pasando en este instante. Y ante la pregunta que yo te hice hace unos minutos, ¿puedes responderla con Sí, pues soltura? no, pero es que eso es, ya te vas de ahí, eso es una estrategia mental. Es una estrategia mental. Es decir, vale, voy a ver, yo ahora mismo tengo un nivel de energía y voy a ver si guardando este nivel de energía, en el futuro lo puedo aplicar para desenvolverme mejor. Ya has salido de ahí. Entonces todo lo que hagas en este plano de elucubraciones mentales y proyecciones, pues eso ya no es. Pues voy a poner el apunte erudito, ¿no? Que yo soy la que pongo los apuntes eruditos. No hay un solo Tantra Sutra donde se hable de retener la eyaculación. Buscarlo, de verdad. En el Tao sí, en el Tao se habla mucho de retener la eyaculación, pero tampoco como lo creemos aquí. Se habla, depende de los momentos. O sea, hay unos tratados del emperador amarillo, de sus concubinas, que hablan de cómo tienen que relacionarse sexualmente con el emperador según su nivel de salud, si viene de la caza, si viene de la guerra, si viene de vacaciones. Y en unos casos se le hace eyacular y otras veces no. O sea que ni siquiera es una regla en el Tao. Entonces esta idea de retener la energía sexual, en caso de los hombres especialmente, la eyaculación, para hacer cosas pasado mañana, como si tuviéramos una caja fuerte donde atesorar la energía, eso no tiene sentido. O sea, bueno, tiene sentido, si retienes la eyaculación puede que tengas una relación súper apasionada dentro de 3 días, que eso mola, ¿no? Pero pensar que vas a hacer mejor una entrevista de trabajo porque has retenido la eyaculación, eso tiene una tela. Y no sé en qué se basa tampoco, porque en los Tantras Sutras en ningún momento, ya te digo que solo hay un texto tántrico de Abhinavagupta, gran pues tipo que escribió unas obras enciclopédicas, ¿no?, de todas las escuelas de Tantra, y que aparte que era un intelectual y era dramaturgo, músico, o sea, un tipo muy increíble. Pues ese sí que tiene un capítulo del Tantra Loka, que es su obra más importante, donde se habla de cómo se tiene esa relación sexual completa que puede llevarte a la iluminación. Entre un yogi y una yogini, o bueno, tampoco es ni siquiera tan heteronormativo como que es un yogi y una yogini, ni siquiera está claro, porque hay unas palabras que significa, no está muy claro, pero significa desde transexual, homosexual, bueno, en fin, que ni siquiera tienen que ser un hombre y una mujer. Qué maravilla, me encanta entrevistar a gente que esté así abierta. Bueno, chicos, por cierto, si queréis, porque bueno, Juanjo y Mar nos han traído aquí a la radio y bueno, pues son unas pinceladas, ¿no? No se puede hacer algo tan profundo en tan poco tiempo, pero hay un grupo de Facebook que se llama Simple Tantra Shivaíta, que para todos aquellos que queráis profundizar más en todo lo que hemos hablado aquí, sobre todo dejar de escuchar para sentir y para experimentarlo, pues ese es el lugar, ¿no? Había escogido el micrófono, a lo mejor me quería responder ahora. No, que era el grupo de Facebook es Tantra Shivaíta aplicado. Ah, vale, aplicado. Ya está, pero bien. Pues Juanjo, Mar, muchísimas gracias por habernos visitado. A ti, Víctor. Y bueno, seguiremos construyendo, destruyendo y desmenuzando toda esta información que parece muy interesante. Pero lo más interesante es que no es desmenuzar la información, sino es vivir la experiencia. Eso es, ¿no? Bien, lo vas pillando. Lo vas pillando, te enteraste al final. Juanjo, Mar, muchas gracias. Nosotros nos vamos. Gracias, Tony de Mindalia. Nos vemos en un próximo programa. Que sean felices. Chao.